Con más de 8 millones de votos, Ángela María Robledo y Gustavo Petro casi pasan a ser los políticos que hoy dirigirían el país. Vinimos a hablar con Ángela María, a escucharla, a preguntarle cómo ve el país después de ya varios meses del gobierno de Duque. Bienvenida, Ángela María. Bueno, les decía que es un gusto estar con ustedes. Bueno, les doy la bienvenida a ustedes y a quienes van a seguir y acompañar esta entrevista que ustedes amablemente me hacen. ¿Qué siente en este momento cuando ve el país en el estado en que está? Pues la verdad es que duele no estar en la presidencia y en la vicepresidencia de Colombia. Ese sueño que hace un año se despertó en tantos rincones de esta Colombia urbana, de la Colombia profunda, ese sueño de escalar hacia una nueva era de paz, así hablaba nuestro programa de Colombia Humana con Gustavo Petro, una nueva era de paz donde podríamos vivir, porque hoy en Colombia de nuevo la muerte acecha en los territorios de la Colombia profunda, en las ciudades, donde podríamos vivir con dignidad, donde íbamos a fortalecer lo público. Y siento, diría como indignación, no me sorprende, siempre lo dije, si ganaba Iván Duque, quien iba a gobernar era Álvaro Uribe, y no nos equivocamos. Iván Duque está aprisionado en su profunda debilidad, en un partido que le exige no gobernar para Colombia, como lo exige la Constitución del 91, sino para una jauría de políticos, hombres y mujeres, que todo el tiempo le respiran en la nuca y le recuerdan que no querían la paz, que no quieren la paz, porque viven de un antagonismo del enemigo interno, viven del miedo, viven de la venganza y no soportan que un país empiece, como Colombia, a asomarse tenuemente y precariamente a salir de la guerra a la paz. Siento indignación, pero no impotencia. Estamos trabajando, hay una bancada de la oposición que ha tenido logros y Iván Duque tiene también la constatación de una ciudadanía, las encuestas lo muestran, que muestran una profunda insatisfacción con lo que está haciendo, que le está diciendo, no que cambie de rumbo, porque no lo ha tenido, sino tome rumbo y cumpla la Constitución de Colombia. Aumentan los asesinatos en el país, en las regiones vemos cómo se están masacrando a los líderes y las lideresas. Tenemos una tragedia humanitaria y uno como periodista, uno desde digamos fuera del poder, uno dice, ¿qué podemos hacer? ¿No? De todas maneras, era muy posible que usted estuviera hoy como vicepresidenta. Y la pregunta es, ¿cómo solucionaría, qué propuestas daría si estuviera ahí para solucionar este tema humanitario que tenemos en Colombia? Es una pregunta bastante compleja, ¿sí? Porque cuando un país vive casi una guerra que parecería perpetua, no en vano García Márquez escribe Cien años de soledad, pasamos del siglo XIX al siglo XX con una guerra, del siglo XX al siglo XXI con una guerra de guerras, la vida se banaliza y volver a retomar el valor de la vida no es fácil. Pero el primer debate que yo hice en mi regreso a la Cámara, que no hubiera querido, porque yo quería ser la vicepresidenta de Colombia, de acompañar a Gustavo Petro, ya lo he dicho, fue sobre lo que estaba ocurriendo con los líderes sociales. Ya lo habíamos advertido con Alirio Uribe y Iván Cepeda, desde la Comisión de Paz, que salir de este conflicto iba a significar en muchos territorios una presencia real del Estado, integral del Estado para proteger la vida. En ese debate la premisa es, se protege la vida protegiendo la paz, y me sostengo en eso. Y lo que hemos visto durante estos meses es una amenaza constante del gobierno de Iván Duque y de Marta Lucía Ramírez, de una amenaza no solo sobre este proceso, sino sobre la vida, una negligencia, un desprecio a la vida de líderes y lideresas y un descuido absoluto de lo que está pasando con excombatientes. Es que son cerca de 700 asesinatos desde enero del 2016. Eso en otro país hubiera movilizado al país, incluso tendría
mucho más contra las cuerdas a Iván Duque. Pero tenemos un presidente experto en mentir, que vive montado en un avión, que yo creo que hoy le debe estorbar a los presidentes de Europa, porque cada vez llega de visita a decir mentiras, porque no es verdad que él proteja el acuerdo de paz. Recupera recursos, trae recursos, pero aquí les impide a los diplomáticos, a los organismos internacionales, visitar las zonas de la Colombia profunda. Y además recordar qué herramientas sí hay. La Comisión Nacional de Seguridad para la Vida, para proteger la vida no solo de los excombatientes, sino de los líderes sociales, ha sido convocada solo una vez por este señor Iván Duque. Y en el segundo punto del acuerdo de paz, que es apertura política, y en todo lo que tiene que ver con la desmovilización, quedó toda una arquitectura de decretos, de resoluciones para proteger la vida. Y aquí no hay voluntad para proteger la vida. Aquí lo que quieren, como lo dijo el innombrable en el Senado, es que los guerrilleros estén tirando bala, ¿sí? Lo que quieren es guerra, porque eso es lo que necesitan, y todo el tiempo están cuestionando, como ocurrió con María del Pilar Hurtado en Tierra Alta, que no era una líder social. Después de las últimas elecciones presidenciales, usted es quizás una de las mujeres más presidenciables del país. Y la pregunta es, ¿cómo se ve de presidente? ¿Cómo se ve y cómo piensa que de aquí a 3 años usted podría ser quizás la primera presidenta de Colombia? Primera mujer presidenta. Esa pregunta que está presentes 2 personas muy cercanas a mí, a mi trabajo, a la Minga, así la llamamos, en el Congreso, porque trabajamos en Minga. Fernando Medina, Margarita Sarmiento. Que está teniendo el teléfono. Bueno, que están aquí y cada día trae su afán. Fer me ha enseñado eso, cada día trae su afán. Yo acompañé quizá el gesto más audaz, pero del que me siento más orgullosa es haber acompañado a Gustavo Petro a la fórmula vicepresidencial. Me tocó tomar la decisión en unas pocas horas, conocía el programa, había acompañado el Petro no se va a la alcaldía, y esto para decir que yo creo que hay que seguir aportando a esa propuesta y hay que seguir apoyando a Gustavo Petro en su aspiración de ser presidente de este país. Yo siempre me sentí cómoda en la aspiración a la fórmula vicepresidencial. Una profesora universitaria que de pronto sacó 8.100.000 votos casi al lado de Gustavo Petro. Eso era impensable hace unos cuantos años, cuando yo entraba a un aula en la Javeriana, ¿sí? Han pasado muchos años, ha sido muy interesante esta campaña, como les decía Manuel, y a quienes nos ven, fue hermosa, nos llenó de alegría, nos llenó de esperanza, planteó un país distinto y factible y posible, y eso hay que seguirlo acompañando. Yo me siento orgullosa como mujer de lo que hemos hecho, porque en el lugar en el que he estado he peleado por los derechos políticos de las mujeres. Por eso tiene pleno sentido lo que hicimos hoy, que es radicar la tutela para reclamar la curul de la paz, esa curul que honra el artículo 112 de la Constitución, que son los derechos de la oposición, el acto legislativo del 2015 que crea la curul, las 2 curules, y el estatuto de la oposición que surge en su desarrollo, porque ya estaba en la Constitución, en el fast track, en el acuerdo de paz. Por eso es la curul de la paz, y eso es lo que hay que hacer ahora, esa es la tarea que hay que hacer ahora, y en cada lugar donde estoy me he sentido muy bien, porque tengo una premisa, y es que lo importante no es que llegue una mujer a algún lugar, lo importante es que lleguemos muchísimas mujeres, y que esta revolución, que en el mundo entero es femenina, se está dando en clave femenina, sea fruto de una tarea colectiva para poder vivir en democracia y para poder vivir con dignidad millones de mujeres en el mundo. Entonces no me trasnocha una investidura, lo que me trasnocha es esta revolución cotidiana que hacemos las mujeres en nuestra casa, que empieza a las 3, a las 4 de la mañana, que transformamos el espacio doméstico, que salimos a lo público, que buscamos reivindicar derechos. Eso es lo que me parece a mí que sería
verdaderamente como significativo, que digan, y eso lo dicen muchas mujeres, por eso soy feminista, por eso soy pacifista, porque no creo en los logros individuales, creo en los logros colectivos, y esa ha sido la revolución de las mujeres. Ni una gota de sangre, luchada, persistente, pero esa es la revolución de las mujeres. Como usted misma dice, se considera feminista, lleva trabajando muchos años por la mujer en distintos escenarios, en el mundo académico, en el mundo político, en su vida diaria. Y la pregunta es, viéndolo políticamente y viendo lo que está pasando en Colombia también, la muerte de líderes, ¿cuál es la agenda más pertinente para la mujer en Colombia en este momento? ¿Cuál es la agenda más pertinente en donde se debe trabajar más? Lo primero que quisiera aclarar es que no es la agenda de la mujer, es la agenda para las mujeres, porque si hay algo que nos caracteriza es la diversidad generacional, de etnia, de razas, de intereses, de sueños, de apuestas. Entonces es una agenda para las mujeres, y esa agenda, al menos en la campaña de Colombia Humana, y es parte de lo que yo hice en el Congreso 8 años antes, y que seguí reivindicando en este año, casi en el que estuve, quedó consignada en un decálogo que hicimos para Colombia Humana, en una camiseta que llevé a muchos lugares, y en ese decálogo había unas apuestas fundamentales. La primera es reivindicar lo que significa desde el punto de vista del desarrollo económico de una sociedad, el aporte del cuidado de la vida, de eso que llaman las feministas la economía del cuidado, que en Colombia, por una ley que existe, nos permite decir que en el uso del tiempo, reproduciendo y reimaginando el espacio doméstico, las mujeres aportamos 124 billones de pesos. Y eso en otros lugares del mundo ha tenido esfuerzos de retribución en el tema económico, en el tema de pensiones, en el tema de acceso a la tierra, y eso hay que buscarlo. Y estaba allí como una apuesta fundamental. Lo otro, un otro gran aporte, el de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Una violencia que empieza en casa, en cama, que busca someter a las mujeres, que las mata, ¿sí? En esto que se llama el feminicidio, que convierte el cuerpo de las mujeres en territorio de guerra, ¿cierto? En el primer territorio de guerra. Entonces es erradicar, fortaleciendo toda la institucionalidad para decir cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. En tercer lugar, la justicia, una justicia con perspectiva de género, que reconozca la particularidad de que cuando se llega a la justicia ordinaria o a la justicia especial para la paz, las mujeres, las jóvenes y las niñas buscan jueces, fiscales con perspectiva de género para entender lo que significa esa violencia. Y el tema político, reivindicar que queremos representatividad en la democracia, pero que no se trata de una investidura o de romper, como dicen algunas feministas, el techo de cristal de manera individual, sino de logros colectivos. Por eso digo que una mujer como Marta Lucía Ramírez no representa los intereses de muchas de las mujeres en Colombia. Una mujer que legitima la guerra, el glifosato, que dice que la tragedia hoy de todo este llano donde está parte de la Colombia profunda es un problema del climático, no representa nuestros intereses. Y por eso la agenda de las mujeres es una agenda rebelde, difícil, no la puedes cooptar, no la puedes domesticar, porque las mujeres sobre todo necesitamos tiempo libre para hacer realidad nuestros sueños.